Sí, el segundo nivel de influencia que tiene que ver con relación. Así que comenzamos a estudiar juntos este maravilloso tema que le he titulado Ser humanos, que es el segundo nivel de influencia que podemos utilizar y que de hecho se utiliza en diferentes ámbitos para ser realmente influenciadores, ya sea positivos o negativos, ¿no? Porque la influencia pues en sí no es ni buena ni mala, sino depende cómo estás influyendo o qué tipo de influencia estés siendo en tu propio entorno, principalmente con tu familia, con las personas más cercanas a ti y por supuesto con tu sociedad. ¿De dónde tomo este tema? ¿De dónde tomo este título? Ser humanos. Bueno, lo tomo como ya es costumbre, también seguido lo hago, les recomiendo un libro, les recomiendo una película y bueno, hoy tomé este título Ser humanos de un libro escrito por Facundo Menes, que es un neurólogo, neurocientífico y político argentino, un referente mundial de las neurociencias y gran divulgador científico. Y él nos propone en su libro titulado Ser humanos, un libro de referencia sobre el cerebro, en el que aborda todo lo que sabemos hasta el momento sobre el funcionamiento del cerebro y cómo el cerebro nos distingue a los seres humanos de los demás seres vivos que hay en la Tierra. Así que puedes leer este libro de Facundo Manes, titulado Ser humanos. Y así es como le he titulado este mensaje, Ser humanos. Influir sobre nuestro entorno, influir sobre nuestra familia, influir sobre nuestra sociedad, se da en el primer nivel en nuestro escalafón, es decir, lo que representas como padre de familia, tienes un grado, tienes una posición, tienes un título y ya desde ese grado, desde esa posición, desde ese título, tú ya eres un influenciador o bien en algún trabajo puedes tener un nombramiento y también pues ser una influencia. No es lo mismo que una persona privada tome decisiones, tenga un estilo de vida y su vida al ser privada pues no afecta a tantos, pero ya una persona que ostenta un cargo, que es una figura pública, pues ya su influencia es mayor, ¿sí? Su influencia es mucho mayor dependiendo también del nivel que tenga. Entonces el primer nivel de influencia es el escalafón, pero el segundo nivel de influencia es la relación. Y la relación es fundamental en la vida. De hecho, relación, que es el segundo nivel, es la base del liderazgo, es la base de la influencia, es la base de la sociedad, es la base de poder realmente vivir una vida plena. Para poder vivir una vida plena se necesita relación. Todo en la vida consiste en relación, ¿sí? O, dicho de manera plural, en relaciones. Primeramente, nuestra relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Sí, porque Dios es el creador nuestro, el creador de la vida. Entonces necesitamos preguntarnos cómo está nuestra relación con Dios. Ese es el primer nivel o la primer dimensión, porque la relación siempre será tridimensional. Hay problemas relacionales porque no entendemos la relación de manera tridimensional. Y si no la entendemos de manera tridimensional, entonces estamos limitados en la cuestión de la relación. O sea, la relación no se remite solamente en una relación con las personas que nos rodean. No, la relación empieza con una relación correcta con Dios. Esa es la primer dimensión y la más importante de nuestras relaciones. Una relación correcta con Dios. Número 2, una relación correcta contigo mismo, conmigo mismo, cada uno con nosotros mismos. Para ello debe haber una reconciliación, debe haber una aceptación, un amor propio, el poder realmente valorar lo que somos, por lo que somos y no solamente por lo que tenemos o por lo que hacemos o por los títulos que ostentamos, sino por lo que somos. Esto se refiere a identidad, se refiere a personalidad, se refiere a descubrir realmente lo que somos y vivir realmente, valga la redundancia, como lo que somos. Así que una relación correcta con Dios te lleva a tener una relación correcta contigo mismo y por ende una relación correcta contigo mismo te lleva a tener una relación correcta
con los demás y por supuesto con tu entorno, una relación exterior. Todo problema de relación exterior o todo problema de relación con los demás, con las personas que nos rodean, reitero, incluyendo principalmente a nuestra familia, habla de una relación incorrecta con nosotros mismos y, por supuesto, una relación incorrecta con nuestro Creador, con Dios. Perfecto, ya que hablamos de que la relación es tridimensional, es decir, con Dios, conmigo mismo y con los demás, y que una nos lleva a la otra, y que los problemas que tengamos en una nos llevará a problemas en la otra y problemas en la otra, debo comentarles algunos ejemplos de una buena relación. ¿Por qué? Porque no hay nada más patético, nada más chocante que ostentar un puesto, tener un cargo y ser personas pésimas para las relaciones. Esto lo vemos mucho entre políticos, funcionarios del gobierno, funcionarios o personas que ostentan un cargo religioso, padres de familia abusando de su autoridad con sus hijos y simple y sencillamente humillando a los hijos porque yo soy el papá o porque yo soy la mamá. O bien también encontramos personas que tienen una posición social mayor porque tienen más dinero y están considerados como de la alta sociedad o de la media sociedad y tratan de humillar a los que son de menor condición económicamente o socialmente hablando. Entonces, eso es pésimo. Nosotros no podemos influir realmente, aunque tengamos una posición, aunque tengamos un escalafón, que es muy bueno tenerlo, pero no podremos influir si no tenemos una buena relación. Y es muy común encontrar personas que son pésimas para las relaciones, que tratan de humillar a los demás, que no tienen empatía con la gente, que son chocantes, etc. Encontramos un ejemplo en la Biblia, un rey llamado Roboam. Roboam fue hijo del gran sabio, el rey Salomón, el hijo de David, ¿sí? Entonces Roboam era nieto de David y Roboam se queda con el cargo del reino, el escalafón de ser ahora el rey de Israel. Y el pueblo de Israel llega con él a decirle: oh, queridísimo rey Roboam, nosotros servimos a tu padre, el rey Salomón, y estuvimos muy contentos con él y queremos seguir sirviéndote a ti, pero tenemos una petición. De manera muy atenta te pedimos que, mira, tu papá nos impuso muchas cargas económicas, muchos impuestos, muchos tributos, porque tuvo que construir el templo, porque tuvo que construir varias casas, tuvo proyectos gigantescos y que pues estuvo bien en su momento, pero fue una carga terrible para nosotros. Nosotros quisiéramos pedirte que, bueno, ya que pasó ese periodo de construcción y todo lo demás, pues ahora tú nos aminores las cargas. Aminóranos, por favor, nuestra carga pesada. Y el rey Roboam dice: bien, permítanme, vengan de aquí a determinado tiempo y yo les estaré diciendo o dando una respuesta la más favorable. Y ellos se van, el rey Roboam se va con los ancianos, hombres que se habían criado juntamente con su padre, que habían sido amigos de su padre, consejeros de su padre, y va y los consulta, les pregunta: a ver, el pueblo me acaba de pedir que sea liviano con ellos, que me porte amable con ellos, que baje las cargas que mi papá le puso. ¿Ustedes qué me aconsejan? A lo cual el grupo de ancianos le contestan: muy, muy bien, creo que la petición del pueblo es razonable, debes escuchar al pueblo y debes portarte amigable con ellos, debes aligerar la carga que tu padre puso y así vas a ganarte la confianza del pueblo y el pueblo te va a servir y ya cuando haya proyectos y cosas que realizar, pues va a responder. Bueno, está bien, está bien. El rey Roboam simplemente escuchó el consejo, pero no se quedó tan satisfecho y se fue con sus amigos jóvenes que que se habían creado juntamente con él, compañeros de la escuela, etcétera. Se va con ellos a consultarles y a decirles: a ver, ¿ustedes qué me aconsejan? Miren, el pueblo me ha pedido que sea liviano con ellos, que me porte amable con ellos, que les aminore las cargas. Fui con los ancianos, los consejeros que vivieron en tiempo de mi padre, y ellos me aconsejan que sí, que le haga caso al pueblo y que haga esto. Pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer al respecto?
Y los jóvenes le contestan, no, 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 ¿cómo crees? No, no le hagas caso a los ancianos, ni le hagas caso al pueblo. Tú usa mano dura. Y de hecho le dicen una frase que para aquel momento era una frase muy sonada quizá, ¿no? Diles al pueblo que tu dedo meñique, así diles, mi dedo meñique es más grueso que los lomos o las espaldas de mi padre. Así que si mi padre les impuso cargas, yo les impondré el doble de cargas. Si mi padre los castigó con látigos, yo los castigaré con escorpiones, es decir, con látigos que tenían una punta de fierro, ¿no? Castigos mucho más severos. No se portó entonces el rey. El rey Roboam hace caso del consejo de sus amigos, de los jóvenes, y le responde de manera áspera al pueblo. Y va y les dice, no escucharé su petición, sino que mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si a mi padre le sirvieron, a mí me van a servir porque yo soy el rey y van a hacer las cosas como yo digo y les voy a imponer mayores cargas. ¿Y qué crees? La Biblia nos dice, eso lo puedes encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 12, que el pueblo le dice, bueno, pues si así es tu actitud, nosotros no te servimos. Y el pueblo se va y dejan de servirle al rey de Israel. Había 12 tribus en Israel, 10 se dividen y solamente se quedan 2 tribus con el rey Roboam. ¿De qué nos habla este ejemplo? Nos habla de cómo cuando nosotros tenemos un escalafón, seas padre de familia, seas madre, seas hermano mayor, seas abuelo, seas funcionario del gobierno, tengas un cargo en la sociedad, tengas una posición social mayor que otras personas, seas una autoridad eclesiástica, religiosa, seas lo que seas, utiliza el escalafón para bien, lo decíamos la semana pasada. Ten una buena relación con las personas que te rodean. Ten una buena relación con las personas que están a tu cargo, sírveles, y si les sirves, y si les amas, y si realmente te interesas por ellas, sin duda te van a servir, sin duda vas a ganarte la confianza de los demás, pero que tu relación sea honesta, sea sincera, no sea solamente una manipulación, solamente para ganarte el favor de los demás y después ya actuar como a ti te convenga. No, de hecho necesitamos ser personas empáticas. ¿Qué significa empático? Pues una persona que se pone en el lugar de otro, que le interesa escuchar a las personas, que no solamente ve a las personas como objetos, sino ve sus emociones, ve sus sentimientos, ve sus pensamientos, trata de entenderlos. Eso es lo que necesitamos, una sociedad que nos entendamos, que entre matrimonios no digamos, es que yo soy la cabeza, en el caso del hombre, yo soy la cabeza del hogar y tú aquí vas a hacer lo que yo te diga. ¿Por qué? Porque la autoridad no se exige, la autoridad se gana, y se gana a base del fundamento de la influencia o del fundamento del liderazgo, que es la correcta relación, relaciones sanas. Te recuerdo, las relaciones sanas son resultado de las 3 dimensiones de la relación. Una relación correcta con Dios, una relación correcta contigo mismo, contigo misma, y por ende una relación correcta con los demás. Quiero leerte un pasaje de la Biblia que está en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 11, donde dice, Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11, lo voy a leer en una versión que es la Nueva Versión Internacional, la NBI, y que dice, por tanto, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo, si tienen algún consuelo en su amor, en el amor de Dios, si tienen algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, dice el apóstol Pablo, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Fíjate, esto es cuestión de actitud. La actitud es muy importante en las relaciones. Pablo está diciendo que no seamos personas
llenas de egoísmo, de vanidad, sino más bien tengamos humildad. Y humildad es una actitud, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, como si fueran, porque tampoco lo son. No es de que tú llegues y digas, yo soy el menos de todo, yo sé que ustedes son mucho más valiosos que yo. No, nadie es más valioso que nadie. Tenemos diferentes funciones, pero si tú llegas con una actitud donde tú puedas tratar a los demás como si fueran superiores a ti mismo, en un sentido sano, recordando las 3 dimensiones, Dios, yo mismo y después los demás. O sea, es un orden correcto. Siempre les he puesto el ejemplo de cuando te subes a un avión y la azafata o el capitán de la nave, del avión, empiezan a dar indicaciones para saber qué hacer en caso de una presurización de oxígeno, por ejemplo. Y dicen, si hubiera una presurización de oxígeno, bajará una mascarilla que deberás colocártela de esta forma. Y luego dicen, si viene contigo, si vienes acompañado de un niño, de una persona de la tercera edad o de una persona discapacitada, entonces ponte la mascarilla tú primero. Y después al niño, a la persona de la tercera edad o a la persona discapacitada. ¿Por qué? Cuando yo escuché por primera vez esto, dije, caray, esto es aplicable para la vida. Yo necesito ver por mí mismo, estar bien conmigo mismo, aceptarme a mí mismo para poder tener una relación correcta con los demás. ¿Por qué? Porque si yo tengo soberbia con alguna persona, mentalmente lo voy a culpar a él o a ella. Es que él me hizo. No, pero en realidad, cuando yo tengo soberbia hacia una persona, esto habla de que tengo un problema conmigo mismo. Un problema conmigo mismo. Y quizá en el 99.9% de los casos, el tener un problema conmigo mismo habla de que tengo un problema con mi creador, con mi Señor. Entonces, ojo, la relación siempre es tridimensional. Entonces, portémonos con humildad o vivamos con humildad considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Cada uno debe cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses. Escucha, velar no solo por tus propios intereses. Sí, hay que velar por nuestros intereses, por supuesto, pero no solo por eso, sino también por los intereses de los demás. Hay que ver por los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Aquí pone un ejemplo maravilloso. Que la actitud que haya en nosotros sea igual a la que hubo en Cristo Jesús. Y explica, dice, ¿quién? Siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios, como algo a que aferrarse. Sabía que tenía que venir a hacerse hombre, a vivir entre los hombres, pero él no se aferró a su naturaleza divina, por el contrario, se rebajó voluntariamente. La única forma de que otras personas no nos rebajen es aprendiendo a rebajarnos nosotros, pero vuelvo a repetirte, no es denigrarte con palabras y decir que no vales, no, eso significa que tienes una baja autoestima, no, debemos pensar cada uno de nosotros mismos con cordura, de acuerdo a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, pero Jesús, dice la Biblia, que Él se rebajó, Él se humilló, Él se hizo hombre, ¿sí? Voluntariamente, dice, tomando la naturaleza de un siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Se hizo ser humano. Y aquí es un detalle bien interesante, porque en la Biblia nos hace un comparativo entre el primer Adán, que fue aquel Adán creado en el huerto del Edén, esposo de Eva, ¿se acuerdan? El primer hombre creado. Nos hace un comparativo entre ese primer Adán y el postrer Adán, que es Jesucristo. Y dice que el primer, o analizamos cómo en la vida del primer Adán, él, siendo hombre, quiso hacerse Dios. El primer Adán, siendo un simple ser humano, quiso hacerse Dios. El postrer Adán, que es Jesucristo, siendo por naturaleza Dios, quiso hacerse hombre. ¿Y por qué quiso hacerse hombre? Para venir a establecer una relación correcta con los seres humanos, para venir a establecer un contacto directo con los seres humanos. Se hizo hombre, se humilló a sí mismo,
tomando forma de siervo, y se hizo un ser humano sujeto a las mismas tentaciones y a las mismas limitaciones de nosotros. Eso es una total empatía. Grábatelo, una total empatía. Y Pablo dice que nosotros debemos armarnos de esa misma actitud. No importa el puesto que ostentes, no importa la posición social que tengas, no hay puesto, no hay escalafón, no hay posición social más grande que la posición que tenía el mismísimo Hijo de Dios, ser el Dios eterno, el creador de todo lo que existe. Pero Él, siendo Dios por naturaleza, no se aferró a su naturaleza, sino que se despojó de ella, haciéndose semejante a nosotros. Se hizo humano. Por eso le he titulado a este mensaje, ser humanos. Seamos humanos. Hagámonos semejantes a los demás, como Jesucristo mismo lo hizo, porque de hecho nosotros lo somos. Nosotros por naturaleza no somos dioses. Nosotros por naturaleza somos seres humanos. Pero a veces vamos en contra de esa naturaleza y queremos portarnos como si fuéramos dioses. Sigue diciendo, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la gran realidad del Hijo de Dios. Siendo Dios, se hizo humano, ser humano. Sé humano, seamos humanos. Necesitamos más gente humana, necesitamos más gente dispuesta a rebajarse. ¿A dónde? Al lugar natural que tenemos, ni más abajo ni más arriba. Necesitamos gente que podamos establecer buenas relaciones con los demás. Necesitamos aprender a llevarnos bien con las personas, como en alguna ocasión dijo José Martí. Hemos aprendido a volar como las aves, hemos aprendido a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el bello arte de tratarnos como hermanos, de vernos como hermanos. Y los problemas relacionales son muy comunes en nuestra sociedad. Padres peleando con los hijos, madres peleando con las hijas, hermanos matándose por las herencias y familias totalmente divididas. ¿Y qué hablar de iglesias? ¿Qué hablar de sociedades? ¿Qué hablar de personas que hacen alarde de tener mucho amor, pero con sus hechos lo niegan? Seamos más empáticos entonces. Hay una historia maravillosa también en la Biblia, que es la historia de Job. Quizá la has escuchado. Job, aquel hombre que le pasó de todo. Una vida desastrosa. Y el libro de Job, que está antes del libro de los Salmos, sí, por si lo quieres leer, el libro de Job, se trata precisamente de un diálogo intenso entre Job, aquel hombre que después de estar en la cima, de estar muy bien económicamente, espiritualmente, emocionalmente, físicamente, fue rebajado, sufrió terriblemente. La Biblia nos dice que fue por un trato que hubo entre Dios y el diablo, donde hicieron una como tipo apuesta. Son cosas que a veces nosotros como humanos no entenderemos, pero bueno, eso dice la Biblia. Pero los amigos no entendían ese panorama divino, no entendían ese trato que había entre Dios y el diablo, y ellos simplemente llegaron a juzgar, a condenar, a invitar a Job a que se arrepintiera, siendo que en realidad Job, aunque era pecador, porque todos lo somos, sin embargo Job no tenía nada de que arrepentirse. O sea, no había una razón por la que él estuviera pasando por este caso, porque era un trato que había entre Dios y el diablo. ¿Qué sucede? No lo sabemos. ¿Por qué pasó? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que a veces nosotros podemos juzgarnos inadecuadamente. No juzgues para que no seas juzgado, porque a lo mejor en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Sale? Y lee esa historia y te darás cuenta de muchos detalles que tienen que ver con cambiar nuestra manera de pensar. A veces somos muy juiciosos y a veces somos muy
personas que condenamos y que no toleramos cuando otros se enferman, pensamos que es falta de fe, pensamos que han pecado, pero ¿qué tal? ¿Y si solamente es una prueba? ¿Y qué tal si los que siguen somos nosotros y alguna vez estamos en la misma situación? Cuidado, cuidado con ese tipo de situaciones, cuidado con esas cosas que son muy lamentables, ¿sale? Quiero terminar esta transmisión dándote algunos consejos sobre algunos códigos, algunas recomendaciones que debemos tomar en cuenta para establecer relaciones correctas. Porque decimos, el segundo escalafón, el segundo nivel, el primero es el escalafón, pero el segundo nivel para una realmente verdadera y buena influencia a las personas que nos rodean es tener una buena relación, establecer una buena relación con ellos. Y quiero darte algunos consejos para tener una buena relación con los demás. Primero, trata con la misma delicadeza tanto al invitado como al sirviente. Trata con la misma delicadeza a cualquier persona independientemente de su condición. Valorémonos solo por ser humanos. Valorémonos solo por ser personas. Valoremos a las personas antes que a los resultados, antes que a las cosas. Número 2, agradece hasta el más mínimo detalle. Esto incluye a tu familia, porque a veces entre familias sentimos como que la esposa tiene obligación de hacer las cosas como ella quiere, o cuando ella quiere, o como yo quiero, más bien, como la otra persona quiere. O a veces pensamos que el esposo tiene obligación de hacer las cosas, o los hijos, simplemente por ser hijos, tienen la obligación de hacer las cosas. No, más bien, seamos agradecidos, agradezcamos hasta el más mínimo detalle, no importa en el ámbito que estemos o no importa la condición de las personas que nos rodeen. Número 3, asciende a la cumbre sin pisar los dedos de nadie. Sí, probablemente ahorita estás en un escalafón y mañana o pasado Dios te pondrá en un escalafón mayor. Sí, probablemente ascenderás, pero jamás asciendas pisando los dedos de nadie. Jamás asciendas humillando a los demás. O, como se ha dicho también en otras ocasiones, no trates de hacer que brille tu lucecita opacando las luces de los demás. Es que yo quiero que brille mi lucecita, así que apaguen sus luces ustedes porque no me dejan brillar. No. Que nunca busquemos brillar a costa de apagar las luces de los demás. Número 4, lo que pienses, que sea coherente con lo que digas y hagas. Lo que pienses, que sea coherente con lo que digas y hagas. Coherencia. Es bien importante en las relaciones tener coherencia. ¿Por qué? Porque nada más odioso que una persona incoherente, una persona que es hipócrita, que es dualista, que no hay congruencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Eso es terrible y eso estorba mucho para una correcta relación con los demás. Número 5, haz sentir importante a los demás. Hazlos sentir importantes, lo que decíamos, considerando a los demás como superiores a ti mismo. ¿Sí? Haz sentir importante a los demás, pero, ojo, no solo cuando ocupas de ellos. No solo cuando ocupas de ellos, porque a veces somos bien dados a querer utilizar a las personas, ¿verdad? Y somos amables cuando ocupamos, pero no, seamos amables siempre, siempre. Número 6, sé discreto. La indiscreción, el andar diciendo lo que te dijo tu hijo, el andar diciendo los secretos del esposo, de la esposa, el andar diciendo los secretos que el amigo te confió, eso habla muy mal de ti y eso interrumpe las sanas relaciones. Número 7, afronta los problemas con dignidad. ¿Por qué? Porque no es insensato el que se equivoca, no. El insensato es el que se equivoca y no reconoce ni afronta sus equivocaciones. Eso es terrible cuando no reconocemos y no afrontamos nuestras relaciones. ¿Sí? Perdón, ya se me oscureció un poquito aquí el panorama, pero espero que ya estamos por terminar y espero que se alcance todavía a ver y sobre todo a escuchar bien este mensaje. Entonces,
No es insensato el que se equivoca, sino el que no reconoce y no afronta sus errores, sino se la pasa culpando a los demás. Y esto, por supuesto, también interrumpe las sanas relaciones. Número siguiente, sé honesto contigo mismo. Sé honesto contigo mismo bajo cualquier circunstancia. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque si no eres honesto contigo mismo, no lo vas a hacer con nadie más. Y una persona que no es honesta consigo misma no es digna de confianza. Siguiente, disfruta la vida. Disfruta la vida al punto de contagiarla. Qué bonito relacionarse con una persona que disfruta la vida y que no es quejumbroso. Y no digo que no tengamos que decir a veces, amigo, fíjate que he pasado por esto. Claro, pero una cosa es pedir ayuda en un momento y otra cosa es quejarte de todo. Ay, no, es que aquí. Ay, no, es que allá. Ay, es que no me gusta. Ay, es que ya esto. Ay, es que una persona delicada pues nunca será bien vista. Y por último, aprende a escuchar a los demás. Dios nos dio 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. No hables más de lo que escuchas, escucha más de lo que hablas. Y así podremos establecer una correcta relación con los demás y que aprovechemos al máximo este segundo nivel, que es la base de todo. Las relaciones es la base de todo. Todo consiste en relaciones, lo demás es secundario. Te regalo un último versículo para terminar. Está en Tito, ¿sí? la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 2. Dicen que Tito es el santo más chiquito porque es santito. Bueno, hay algo para que te rías. No, fíjate bien lo que dice Tito 3:2. No deben calumniar a nadie. ¿Quieres tener una buena relación con los demás? Entonces no debes calumniar a nadie. Así que no deben calumniar a nadie y tienen que evitar los pleitos. Evita los pleitos. Y sigue diciendo, en cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Un versículo muy puntual y muy interesante que nos da todo un consejo y un panorama de cómo establecer relaciones correctas con los demás. Lo vuelvo a leer. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos o los pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Trata a todos con amabilidad y con humildad. Porque el segundo nivel, yo insisto en lo de escalafón porque es el primer nivel, pero el segundo nivel de influencia es la relación. Tengamos relaciones correctas. Permíteme hacer una oración para terminar este tiempo de reflexión. Padre Todopoderoso, te agradezco infinitamente por todos los que se conectaron en vivo, por todos los que están en esta transmisión y los que la van a ver en diferido. Y te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a ser personas sanas en nuestras relaciones. Ayúdanos a que se nos quede bien grabado que la relación siempre es tridimensional. Con Dios, con nosotros mismos y con los demás. En ese orden, porque ese es el orden adecuado. Ayúdanos a poder valorar lo que tú nos has dado, a poder ser amables, ser humildes y a poder, Señor, siempre vivir una vida empática, principalmente con las personas que nos rodean, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros vecinos. Ayúdanos, Padre, a poder ser una poderosa influencia, que cada día seamos más dignos representantes de tu reino y podamos ser una poderosa influencia en la sociedad en la que nos rodea y así poder construir una sociedad saludable. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En tus manos está toda tu iglesia. Cualquier problema, cualquier circunstancia, cualquier situación, lo ponemos en tus manos. Tú tienes el control. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias porque nos permites continuar avanzando en el entrenamiento para la vida, para que podamos establecer tu reino y ser cada día mejores y ser influenciadores que transformemos nuestra sociedad para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones.